Bueno, bienvenidos al webinar denominado El riesgo del cambio climático para la producción nacional, organizado por el Movimiento Naranja con el apoyo de WWF Paraguay. Es de público conocimiento los eventos que se vienen dando, así como sabemos a nivel nacional, regional y también internacional en cuanto a cambios de temperatura, estos eventos climáticos que estuvimos viviendo en nuestro país, como los incendios, la sequía ahora mismo, las inundaciones en otros tiempos. Y bueno, todo ello tiene una raíz que ampliamente es debatida a nivel científico, así como sus consecuencias para nuestro país, la ciudad, el campo, los modelos de producción y sobre todo las decisiones, ¿verdad? Que están siendo, digamos, tomadas por diversas organizaciones y los gobiernos. Así que este webinar va a tener 3 etapas, una de presentación de los tópicos por parte del disertante, otra de un foro abierto de preguntas y respuestas de los participantes y la despedida. Sin extenderme más, paso a presentar al disertante y director de Cambio Climático y Políticas de la WWF Paraguay, señor Oscar Ignacio Rodas Ifrán, que nos tiene una presentación y más adelante el intercambio de opiniones en este foro abierto entre ustedes que están participando. ¿Cómo está, señor Oscar Rodas? Le saluda Dulce. Muy buenas tardes, Dulce. Es un honor poder compartir con el Movimiento Naranja, contigo y los colegas desde la Organización Mundial de Conservación WWF, y estamos listos para compartir información sobre este tema tan importante del riesgo climático y abiertos a los comentarios y a las preguntas. Muchas gracias. De nuevo quiero agradecer al Movimiento Naranja por su predisposición y darnos la oportunidad a WWF de hacer llegar información sobre algo tan importante como el clima, especialmente en un país como Paraguay, donde la producción, la economía se basa en el sector primario, que es algo muy importante para lo que es la estabilidad económica del país. Y cuando hablamos de riesgo climático y su relación con la producción nacional, me refiero justamente a eso, a cómo afecta la variabilidad climática a la producción, ya sea agrícola, pecuaria, forestal, y cómo esa variabilidad climática en los últimos años fue, digamos, originando agendas internacionales ya de lo que conocemos como el cambio climático. Entonces, si conocemos el riesgo, también podemos aprovechar las oportunidades, y esta presentación, que va a ser bastante breve en su primera etapa, va a hablar sobre ese tópico del riesgo climático en Paraguay, de manera tal a poder permitir consultas, comentarios de parte de los participantes y poder hacer esto mucho más dinámico. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Es importante comprender el contexto del riesgo climático en Paraguay. Aquí en la pantalla pueden observar que cuando utilizamos las bases de datos de temperatura, lluvia caída, humedad, en las distintas estaciones meteorológicas que tenemos distribuidas a lo largo y ancho del Paraguay, podemos observar estadísticamente, por ejemplo, que en este caso de Puerto Casado, utilizando la fuente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la DINAC, que en su seno tiene la Dirección de Meteorología, como desde 1950 hasta prácticamente el año 2017, hemos registrado, mediante análisis estadístico, que en promedio hemos experimentado en la ciudad de Puerto Casado casi 2,5 grados de aumento en grados centígrados en promedio desde 1950. Esto es en cuanto a la temperatura máxima promedio. Es decir, que el promedio de temperatura máxima en Puerto Casado pasó de 30 grados a prácticamente 32 grados desde 1950 hasta el año 2017. Algo muy similar sucedió, según estos registros diarios de temperatura máxima promedio, en Mariscal Estigarribia, donde se registra desde 1950 un incremento medio de casi 1,5 grados centígrados. Bueno, ¿qué esto implica en relación al riesgo que uno tiene que manejar en el sector primario en un área como el Chaco? Primero que nada, que tenemos que entender de que las temperaturas extremas afectan al bienestar animal, afecta a la productividad de las pasturas, afecta
a las condiciones ambientales y por supuesto también tiene su impacto directo en el rendimiento de la producción agrícola, forestal y ganadera. Entonces no es un dato menor, digamos, este hallazgo que hemos elaborado en forma conjunta con científicos de la Universidad Columbia del Estado de Nueva York de los Estados Unidos, quienes nos han apoyado para el análisis estadístico de estos puntos que ven en estos cuadros y estas línea recta que une la media de los puntos que claramente indican un aumento del promedio de la temperatura histórica en Paraguay. ¿Y por qué no otras estaciones? En este caso, porque varias de las estaciones meteorológicas en nuestro país adolecen de cierta debilidad en cuanto a la calidad de datos en ciertos periodos. Entonces, los científicos de la Universidad de Columbia no pudieron utilizar todas las estaciones meteorológicas, en este caso del Chaco. También hemos hecho estudios para la región oriental. Y bueno, aquí surge la pregunta, ¿cómo podemos manejar el riesgo en cuanto al sector primario si tenemos un aumento tan evidente en la temperatura promedio y ese riesgo, cuanto más lo incorporemos en nuestra base productiva, en la gestión de nuestra cadena de producción, podemos más rápidamente ser oportunos en cuanto a la toma de medidas? Vamos a continuar. Bueno, aquí también podemos observar otro resultado en la parte superior de la pantalla que hemos arribado en este estudio conjunto de riesgo climático con la Universidad de Columbia y WWF, donde hemos aplicado técnicas de modelaje de escenarios climáticos y hemos llegado al hallazgo de que en el periodo 2011 a 2040 hay hasta un 20% de probabilidad de disminución de lluvias en el periodo de julio a septiembre. Y si continuamos con esta proyección climática con base a los datos históricos y nos miramos al futuro, en nuestras proyecciones arrojan que desde el periodo 2041 a 2070 se mantendría esta mayor sequía al final del invierno en la región del Chaco y llegando ya a un riesgo de que esto ocurra en un 40% de probabilidad. Como hablamos de riesgo, ustedes van a ver también que por encima de la línea cero hay unas barras de color azul, donde eventualmente también podría darse un ligero aumento en algunos años en las lluvias a final del invierno, pero los porcentajes apuntan a una mayor probabilidad de una disminución en estas lluvias. Y bueno, ¿y cómo ese riesgo se viene manifestando en forma visible y perceptible para el sector productivo en Paraguay, tanto en el Chaco como en la región oriental? Y uno de los efectos que podemos citar es que hay indicios desde el año 2001 hasta la actualidad de que el número de incendios forestales ha aumentado consecuentemente con una mayor sequía en cada año que va ocurriendo. Entonces, estos mapas que ven en la parte inferior de la pantalla son datos objetivos de focos de calor que son registrados por una constelación de satélites que son capaces de detectar sectores del globo terráqueo donde hay una concentración muy elevada de calor. Hablamos de foco de calor o de foco de incendio en el sentido de que la mayoría de estos focos en el Paraguay finalmente se transforman en frentes o focos de incendio y podemos observar incluso que en el año 2019 en el norte del Chaco vemos los polígonos de color verde oscuro y en el norte, bien al norte del Chaco, en la frontera con Bolivia, vemos cómo los focos de calor atravesaron la reserva Choboreca y también la reserva Río Negro, es decir, que afectaron también nuestras áreas protegidas. Es decir, que año a año vamos observando un aumento de los focos de calor y es uno de los indicios de que este riesgo de tener un invierno más seco y que las lluvias de primavera sean menores y se atrasen en el tiempo, generan también un riesgo de incendios más elevado. Eso en el caso de WWF lo venimos registrando en un boletín diario que podemos compartir con los interesados, que se publica a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde todos los días desde el año pasado para poder prevenir este tipo de riesgo de incendios que coincide con las altas temperaturas y también con la falta de lluvias. Bueno,
Otro hallazgo que hemos, digamos, concluido con este estudio con la Universidad de Columbia en el estado de Nueva York, es que las olas de calor y extremos de temperatura van a ser más frecuentes en los escenarios futuros. Aquí podemos observar en esta lámina que históricamente, desde 1981 hasta el año 2010, según los registros reales de temperatura máxima registrada en las estaciones meteorológicas en la zona de Neuland, cercanas a Neuland en el Chaco, se produjo prácticamente menos de una ocasión cada 3 años con una temperatura igual o superior a 42,6 grados. Es decir que, digamos, históricamente era muy raro en un año encontrarse con este tipo de temperaturas tan elevadas. Pero nuestras proyecciones arrojan en el rango inferior de que vamos a tener por lo menos un año que registre 42,6 grados o más dentro de un periodo de 3 años, y nuestras estimaciones, digamos, más elevadas hablan de que podrían darse hasta 4 días con 42,6 grados o más cada 3 años en la zona central del Chaco. Si tomamos esta proyección, digamos, con base a datos históricos y aplicamos las metodologías de proyección climática, encontramos que en el periodo de 2041 a 2070 ya estaríamos pudiendo llegar incluso hasta 12 o más días con 42,6 grados de temperatura máxima cada 3 años. Entonces, esto afecta a la producción láctea, afecta a la producción a campo de la ganadería por el shock térmico que afecta también a los animales, y por supuesto también afecta a la salud de las personas y también afecta a todo lo que tiene que ver con el consumo energético y el desempeño en general de nuestro sector productivo y de la sociedad. Entonces, cuando nos encontramos ante estos rangos de probabilidad de ocurrencia de temperaturas tan extremas, no es de extrañar que en este año 2020 hemos tenido 2 días consecutivos con temperaturas superiores a 43 grados en más de 9 ciudades en todo el país. Es el riesgo que tenemos que incluir en nuestras gestiones y poder de esa manera mantener el desarrollo productivo del Paraguay, tomando las precauciones necesarias ante esta mayor ocurrencia de temperaturas extremas, el retraso de las lluvias de primavera y su menor intensidad, y por supuesto también todo lo que tenga que ver con el aumento del promedio de las temperaturas en general en nuestro país. Muy bien, pasemos entonces a lo que sería la situación en la región oriental. Aquí tenemos un mapa del Paraguay donde marcamos una porción, lo que denominamos el Bosque Atlántico, que está ubicado en su mayoría en la región oriental del Paraguay, y se da una situación muy similar de acuerdo a nuestras proyecciones de inviernos más secos, y también una peculiaridad de que entre noviembre y diciembre se estarían dando con mayor probabilidad lluvias tempranas y con precipitaciones más intensas. Entonces, estos escenarios hablan de que vamos a tener un final del invierno seco, pero luego, digamos, una concentración de mucha intensidad de lluvias entre noviembre y diciembre a final del año. Esto no quiere decir que si hacemos una suma de la lluvia caída en un año, no podamos incluso registrar un aumento de las lluvias en promedio, pero acá lo que estamos hablando es que estas lluvias se van a distribuir de una manera distinta a la que estamos registrando de manera histórica, tanto en el Chaco como en la región oriental. Bueno, y este webinar también se centra en proveer datos sobre algunas perspectivas o prospectivas, escenarios a nivel regional. Y lo que quisiera resaltar, compartir con ustedes, es que una región muy valiosa por sus recursos hídricos, sus recursos naturales, que se ubica en el norte del Chaco de Paraguay, en la frontera con Brasil y con Bolivia, está sufriendo sus peores incendios desde 1998. Esta es una realidad. Hasta el día de hoy estábamos aún con los colegas de Brasil y Bolivia registrando focos de incendio, y a diferencia del año pasado, donde también se produjeron grandes incendios, este año estos incendios se están manteniendo hasta prácticamente finales de octubre. Entonces, a nivel regional, estos incendios que se dan por la escasez de lluvias
en las nacientes del río Paraguay, que denominamos el Gran Pantanal Americano, también están arrojando que nuestros ríos, en este caso el río Paraguay, estén con niveles históricamente muy bajos, muy extremos por lo bajo. Esa es una realidad que está afectando no solamente a la producción a campo, sino que también a la logística asociada con la utilización de las hidrovías para poder transportar los productos de carne, de productos de granos agrícolas por nuestros ríos. Eso también es muy importante mencionar. Bueno, y también me han solicitado hacer una pequeña mirada a lo que es la perspectiva y la prospectiva a nivel planetario. Bueno, como ustedes sabrán, en el año 2015, todos los países miembros de la Convención Marco de Cambio Climático se han comprometido a evitar que la temperatura promedio del planeta sobrepase 1,5 grados de aumento en relación a los niveles históricos de temperatura que se han dado en nuestro planeta en el pasado. Es decir, que nuestro planeta no se caliente, para decirlo de una manera bastante sencilla, en promedio 1,5 grados más de lo que veníamos registrando, o aún a toda costa evitar que este calentamiento sobrepase los 2 grados en promedio. ¿Por qué? Porque si llegamos a 1,5 grados de incremento en promedio en la temperatura global, digamos, el riesgo de las inundaciones, digamos, perjudiciales aumenta en un 100%. Y si la temperatura promedio global llega a 2 grados centígrados de aumento, es un 170% de riesgo climático de inundaciones que se pueden dar en distintas regiones del planeta. Les pido disculpas por anticipado que esta diapositiva está en idioma inglés. Si alguna persona quiere hacer una aclaración después sobre algún detalle de esta diapositiva, le ruego que tome nota y puede luego en la sección de Question and Answer, cuestionarios de preguntas y respuestas, poder hacerlo. En relación a la pérdida de especies de la vida silvestre, WWF, la institución en la que trabajo, viene haciendo un informe cada 2 años sobre la situación de poblaciones de fauna y flora alrededor del mundo en cuanto a la pérdida de sus poblaciones. Y nuestros estudios arrojan que hasta un 6% de la población global de insectos, un 8% de la población de plantas y un 4% de los vertebrados pueden ser afectados en una disminución de sus poblaciones si el promedio de la temperatura del planeta sube a 1,5 grados. Si vamos al otro escenario, que es el menos deseado, de 2 grados de incremento, hasta un 18% de insectos, 16% de plantas y 8% de vertebrados pueden ser afectados. Para que ustedes tengan una noción, en estos momentos los registros que tenemos indican que nuestro planeta ya ha llegado a 1 grado de incremento en temperatura en relación a los registros históricos. Eso quiere decir que solamente tenemos un margen de medio grado para cumplir con el propósito del acuerdo climático de la Convención Marco de Cambio Climático, conocido como el Acuerdo de París. En cuanto al sector productivo, también tenemos que tener en cuenta que la disponibilidad de agua es un elemento clave para la eficiencia en el sector pecuario, forestal, agrícola. Y aquí este estudio de WWF Internacional arroja de que si sigue incrementándose la temperatura promedio, hasta 350 millones de residentes en las ciudades podrían exponerse a sequías severas alrededor del año 2100 y hasta 410 millones de ciudadanos al año 2100 si la temperatura sigue aumentando aún más. Y también aquí pueden observar de que la capa de hielo ártica puede dejar de tener hielo durante los veranos cada 100 años si es que la temperatura aumenta 1,5 grados, y si la temperatura aumenta 2 grados, cada 10 años podríamos tener un casquete ártico totalmente derretido que luego de pasar el verano recién se volvería a recomponer. Entonces, ustedes saben que los eventos extremos, huracanes, tifones, sequías, inundaciones, olas de calor, afectan a las personas alrededor del mundo, y estimamos que un 9% de la población podría ser afectada en un escenario de 1,5 de incremento y hasta un 28% en un escenario de 2 grados de incremento. Y aquí lo que más nos afecta, digamos, a nivel de Paraguay, que es un país de producción primaria, abajo a la derecha pueden ver alimentos
que por cada medio grado de incremento de promedio de la temperatura global se puede desembocar en una disminución de los rendimientos de los cultivos y en en una menor base nutricional, especialmente en las regiones tropicales. Entonces, con esto yo quisiera ir concluyendo esta primera parte, sin dejar de mencionar que yo en este momento me encuentro en la región del Alto Paraná, recorriendo comunidades campesinas con las que trabajamos, y nos informan que en una de las comunidades, en el municipio de Tabapú, en Alto Paraná, no han registrado lluvias durante todo el mes de septiembre de este año, y aquí pueden observar el aspecto de algunos centros comunitarios que estamos apoyando, donde ya los cultivos denotan un estrés hídrico muy importante. Bueno, también para ir terminando, algunas consideraciones sobre adaptación a los impactos adversos del cambio climático, que básicamente en nuestro país implica una mayor protección de los cultivos, un uso eficiente del agua, también empezar a promover los sistemas agroforestales y la utilización de árboles nativos para una mayor protección de nuestros cultivos. WWF es un miembro muy activo de la Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible. De hecho, somos miembros fundadores. Hemos apoyado desde el inicio para que esta mesa tan importante para el país tenga una trascendencia a nivel nacional e internacional, y eso reditúa directamente en un sistema agropecuario más eficiente y una menor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y contribuye con otro elemento muy importante, que es la mitigación del cambio climático. Y otro compromiso que ha asumido Paraguay a nivel internacional es aumentar la protección de las áreas naturales. Aquí podemos observar un paisaje donde la ley forestal en nuestro país está protegiendo las nacientes de agua, los bosques protectores. Y en estos momentos nosotros como WWF estamos en una campaña muy importante para hacer llegar un mensaje de una prevención de los incendios forestales, ya que la Reserva Natural del Bosque Maracayú, el Bosque Cazapá, la Reserva San Rafael han sido afectados por incendios muy intensos, nunca antes registrados. Bueno, y también estamos en una campaña bastante fuerte de producción y consumo sostenible, donde queremos trabajar con todos los actores del sector productivo por los próximos 3 años. Aquí también estamos trabajando con la producción de yerba mate. Aquí pueden ver fotos de árboles silvestres de yerba mate, algunos productos de prototipo de este producto tan importante para la economía nacional como lo que es la yerba mate. Quisiera dejar este mensaje de que juntos es posible y que estamos abiertos a las preguntas y a las consideraciones de los participantes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a vos, Oscar Rodas, por la presentación sobre lo que atañe al cambio climático, y particularmente aprendí mucho con tu explicación, quería agregar. De hecho, este es el momento para pasar a la ronda, como bien mencionabas, de preguntas y respuestas a través de lo que sigue este webinar por redes sociales. De manera que, bueno, podemos lograr una mejor organización. Vamos a ir leyendo las preguntas de aquellos que hacen sus consultas, ya sea a través del chat del webinar, posteriormente también a través del Facebook. Así que les animo a los que participaron de esta charla a que hagan ya sus preguntas, dudas, algún reclamo, así Oscar puede responder todos los requerimientos. Voy a empezar con la primera que llegó a nuestro chat, es ¿cómo afecta el cambio climático en la producción agropecuaria? Bueno, en el caso de Paraguay, digamos, nuestra participación en la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas siempre se ha centrado en que Paraguay es un país en vías de desarrollo y un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. Para que tengamos una idea, un aumento de la temperatura promedio afecta directamente al rendimiento de los cultivos, especialmente, por ejemplo, el caso de las hortalizas. Si tenemos una temperatura promedio nocturna a la noche muy elevada, el rendimiento decae de manera ostensible. También en la producción láctea, también en la producción agrícola. Este año hemos tenido un nuevo retraso en las lluvias. Aquí en el Alto Paraná hemos observado que la mayoría de las fincas
agrícolas han tenido que retrasar sus cultivos, entonces ese retraso arroja incertidumbre en la producción agrícola y de esa manera se va dando el impacto del cambio climático en el sector primario en Paraguay. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con Paraguay si no cumple con su compromiso para el Acuerdo de París? Muy bien, bueno, el Paraguay ha suscrito el Acuerdo de París inmediatamente después de su, digamos, de su difusión, que fue en el año 2015, y el Paraguay se ha comprometido a aumentar el consumo de las energías limpias, como el caso de la energía hidroeléctrica, solar, eólica o biomasa sostenible también, ¿por qué no? También el Paraguay se ha comprometido a reducir el uso de combustibles fósiles, se ha comprometido a aumentar la protección de sus ambientes naturales, también se ha comprometido a un control efectivo de la deforestación y se ha comprometido a trabajar en un sistema agropecuario más eficiente. Si el Paraguay incumple estos compromisos llamados contribuciones nacionalmente determinadas, no podrá recibir, digamos, el apoyo de la Convención Marco de Cambio Climático en relación al Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, el Centro de Transferencia Tecnológica, es decir, se expone a no poder beneficiarse con el apoyo multilateral. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿qué medidas se piensan adoptar de cara a minimizar los incendios forestales, Oscar? Bueno, nosotros estamos elaborando un boletín diario ya desde el año 2019 en que empezamos a registrar los primeros incendios de gran magnitud en la zona del Alto Paraguay, específicamente en la zona fronteriza con Bolivia. Eso lo estamos elaborando en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional, la Agencia Espacial Paraguaya, también con la Facultad de Ciencias Agrarias, la Universidad Nacional de Asunción, el Instituto Forestal Nacional y el Ministerio del Ambiente. Emitimos boletines diarios en temporada alta de incendios, que es desde junio hasta septiembre, a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde, y a partir de finales de octubre empezamos a, digamos, disponer de ese boletín para la ciudadanía a partir de las 9 de la mañana. Mantener informada a la ciudadanía, acercar mensajes de riesgo de incendios en relación a los vientos, la temperatura, los días sin lluvia, es una manera de prevenir, ya que, digamos, si podemos acercar esa información a los actores que están en terreno, la prevención va a ser nuestra principal herramienta para evitar que un pequeño incendio se transforme en un problema que pueda afectar los activos de las personas en las zonas rurales y últimamente también ya en las ciudades. Bien, Oscar, seguimos con la ronda de preguntas y la siguiente es si existen datos estimativos de las pérdidas en los ingresos totales producto del cambio climático en millones de dólares. Bueno, el estudio conducido por la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL, ya hace algunos años, lastimosamente, allá por el año 2014, arrojó que hasta un 3% del Producto Interno Bruto del Paraguay podría disminuir año a año si los efectos del cambio climático se incrementan. En este caso, hemos escuchado declaraciones de representantes de las cooperativas agrícolas del Chaco, también representantes de la Asociación Rural de Paraguay, que han mencionado que los últimos incendios de gran magnitud, tanto el año pasado como este año, han afectado fuertemente a estos sectores productivos. Entonces, digamos que lastimosamente no hay estudios a profundidad de una afectación en millones de dólares de la economía nacional, pero sí hay estudios que arrojan de que hasta un 3% del Producto Interno Bruto podría disminuir año a año por los impactos del cambio climático. Eso para que los participantes de este seminario tengan una idea. Los compromisos internacionales del Paraguay se basan en una proyección de un aumento de 6% anual del Producto Interno Bruto y el cambio climático se llevaría a la mitad de ese incremento si es que no se toman las medidas a nivel, digamos, multilateral, ya que Paraguay es parte de la Convención Marco del Cambio Climático y es un país vulnerable a los efectos del cambio climático. Ha priorizado en todas sus comunicaciones oficiales ante las Naciones Unidas de que la adaptación al cambio climático es lo más clave para el país y
digamos, todas nuestras políticas ambientales de cambio climático, nuestra ley de cambio climático, nuestra estrategia de mitigación y adaptación, incluyen un componente de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero permanecen por décadas y siglos en la atmósfera. Entonces, las emisiones que se dieron en épocas pasadas no están afectando a las generaciones actuales y va a seguir ese efecto residual por muchos años más. Bien, Oscar, la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo tenemos para revertir esta situación? ¿Qué se puede hacer desde ya, desde el lugar de cualquier ciudadano, alguna costumbre, hábito que se deba modificar radicalmente, por ejemplo? En nuestro país estamos recibiendo un apoyo muy importante del Fondo Verde del Clima para promover la eficiencia energética en el Paraguay, es decir, evitar el desperdicio de la energía, por más de que prácticamente el 100% del sector eléctrico en Paraguay está nutrido de nuestras centrales hidroeléctricas de Itaipú, Yacyretá y Acaraí. De todas maneras, si no se hace un uso eficiente de la energía, se van a producir shocks o, digamos, falta de esta energía que puede afectar a nuestra economía y si no hacemos un uso apropiado, podríamos incurrir en un eventual escenario a tener que utilizar de nuevo combustibles fósiles para producir energía, que no sería un escenario apropiado. Nosotros tenemos como ciudadanos que incidir en los tomadores de decisión. También el manejo inadecuado de los residuos genera emisiones de metano, entonces también la gestión de los residuos, también la aplicación de los incentivos legales tiene que ser muy tenido en cuenta por el ciudadano. También nuestra movilidad tiene que ser más sostenible, amigable con la naturaleza, utilizar el transporte público, promover como ciudadanos la adopción de sistemas de transporte más sostenibles como transporte eléctrico y también la movilidad en las ciudades que sea más amigable con el medio ambiente, con la naturaleza. Esas son algunas de las medidas que podemos ir tomando como ciudadanos. Bien, ahora la siguiente pregunta es si podrías explicar dónde principalmente se recarga la cuenca del río Paraguay y cómo afecta en su cuenca baja el cambio que observamos. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, el Paraguay es parte de una región geográfica denominada la Cuenca del Río de la Plata, que tiene su desembocadura en la ciudad de Buenos Aires del Río de la Plata y tiene un sistema hídrico que nosotros denominamos la hidrovía Paraguay-Paraná, donde el río Paraguay, que es uno de los ríos principales de nuestro país, tiene su naciente en la cuenca alta del río Paraguay. Cuando hablamos de la cuenca alta, estamos hablando de un territorio compartido por Paraguay, Bolivia y Brasil, denominado el Gran Pantanal, porque las nacientes del río Paraguay en una porción están conformadas por humedales que año a año se inundan en su totalidad. Este año esa inundación prácticamente no ocurrió por la falta de lluvias, ya que estos humedales de las nacientes del río Paraguay se nutren de esas lluvias y la disminución de lluvias que coinciden con los escenarios de riesgo climático que había mencionado se han dado esa disminución y eso hace que el aporte de los humedales del Pantanal y de otras nacientes del río Paraguay de agua en cantidad no sea constante y se produzca una bajante bastante importante que coincide también este año con un fenómeno natural que también, por más que sea cíclico y natural, se viene incrementando por efecto del cambio climático, que es el fenómeno de la Niña, que representa sequía en nuestro país. Entonces, alta temperatura, escasez de lluvia, fenómeno de la Niña y todos estos elementos combinados en la zona de la cuenca alta del río Paraguay y el Pantanal están dando niveles no registrados de bajante del río, especialmente en Asunción, en los últimos 104 años que tenemos mediciones en cuanto al nivel del río en nuestra ciudad capital. Bien, la siguiente pregunta, ¿cómo WWF, cómo en verdad apoya o interviene en proyectos productivos como el cuero y el sector automotriz? Bueno, WWF en el sector productivo del cuero pecuario está trabajando con la Alianza para el Desarrollo Sostenible, que incluye a las cooperativas Noilan y otras del Chaco Central. También trabajamos con la Asociación de Municipios del Chaco Central en relación a la parte pecuaria. También trabajamos con Minerva Foods, también trabajamos con la FECOPROD,
con la Mesa de Finanzas Sostenibles, con la Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible, con la iniciativa Chaco Integrado. Todas estas son, digamos, parte de la gran alianza para el desarrollo sostenible que estamos llevando en Chaco, también con apoyo de la cooperación internacional de los Estados Unidos, donde trabajamos en forma conjunta en una plataforma de múltiples actores en la promoción de buenas prácticas agropecuarias que redundan en una producción más sostenible, más amigable con la naturaleza de carne y cuero. Y desde WWF alentamos que el consumo sostenible aumente y el Paraguay pueda aumentar sus exportaciones de productos de calidad y que estén en equilibrio con la naturaleza. Bien, la siguiente pregunta es cómo afecta la deforestación del Pantanal o la falta de lluvias en nuestro país. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que prácticamente, según los reportes oficiales de las Naciones Unidas del panel intergubernamental de científicos, la pérdida de la cobertura de bosques nativos contribuye hasta en un 12% con la problemática del cambio climático. Como tenemos que saber, los bosques nativos son grandes reservorios de moléculas de carbono que son parte del tejido de todos los seres vivos, y al eliminar los bosques, estos árboles mueren, se oxidan y las moléculas de carbono se combinan con las moléculas de oxígeno y forman el dióxido de carbono que se concentra en la atmósfera y genera el calentamiento global y el cambio climático. En estos momentos, según los reportes globales de las estaciones de medición de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ya hemos superado la barrera de las 400 partes por millón de concentración de dióxido de carbono, y hay estudios científicos y técnicos que demuestran que hay una relación directa entre un aumento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y un aumento de la temperatura global y los efectos adversos del cambio climático. Entonces, no solamente en el Pantanal, sino en el Chaco y en otras partes del país, digamos, es importante mantener las reservas forestales que están, digamos, previstas en la ley, e incluso hay sectores del Chaco, como la Reserva de la Biosfera del Chaco, de 5,5 millones de hectáreas, donde los propios productores se han comprometido en mantener hasta un 50% de la cobertura forestal nativa como una contribución del sector productivo para la protección de la naturaleza y el equilibrio climático. Bien, Oscar, ya vamos redondeando todas las preguntas, van acabando. Nos gustaría muchísimo que vayas dejando un mensaje de tu parte para ir cerrando un poquito todo lo que fue este webinar. Muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer al Movimiento Naranja por permitirnos estar en contacto con los participantes y por sobre todo dejar el mensaje de que WWF trabaja muy de cerca con el sector productivo. Nosotros somos fundadores del Sello Verde Forestal a nivel mundial. Somos parte inicial de la Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible. También somos parte de la Mesa Redonda Internacional de Soja Responsable. Así es que, digamos, estamos siempre trabajando muy de cerca con el sector productivo y creemos que esa es la solución para llegar a un desarrollo sostenible en Paraguay. Trabajar juntos, muy de cerca, WWF, sociedad civil y el sector productivo, para mejores prácticas, una agricultura, una ganadería más eficiente y que pueda contribuir a combatir el cambio climático, y estamos convencidos de eso. Así es que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Oscar, por el conocimiento que, bueno, impartiste en esta charla, muy interesante, y también, por supuesto, la participación que tuvimos todos en el webinar, el riesgo del cambio climático y la producción nacional. Queremos también hacerles saber a todos que la organización tomó nota de todos los casos del foro de preguntas, respuestas, así más adelante a través de los correos van a ir recibiendo más información sobre la retroalimentación de los temas planteados de parte también del Movimiento Naranja y WWF. Desde ya agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta luego.